Gabor Rek en Bomain. Los hermanos de Yosef. Cuando ven que Yosef viene, ya había mucha envidia por los sueños que tuvo Yosef, y el padre manda a Yosef a buscar a los hermanos, a ver cómo están, y de repente a lo lejos los hermanos lo ven, y dicen vamos a matarlo, vamos a ver dónde terminan los sueños de él. Después uno de ellos dice, no, ¿cómo vamos a matar a nuestro hermano? Vamos a derramar sangre de nuestro hermano. Mejor lo tiramos al pozo. Creo que esto lo dijo Rubén. Rubén dijo, vamos a tirarlo al pozo. Y entonces, ¿cuál es la intención de Rubén? Cuando los hermanos se distraen un poco, él lo saca del pozo y se lo lleva al papá, a Yosef. Y está escrito que el pozo estaba vacío y no tenía agua. Así dice la Torá. Y no entendemos muy bien que el pozo está vacío y no tiene agua. Si está vacío, no tiene agua. No, ¿Es cierto? teóricamente, pero no es así. Teóricamente, si está vacío, no tiene agua. Está vacío, no tiene agua, no tiene nada. Y Rashi dice, Maim Embo, Aval Nehashim Bakarabim Yeshvo. ¿Qué nos dice Rashi? Rashi nos dice en qué está vacío. Agua no tiene, pero serpientes y escorpiones sí tiene. ¿Qué quiere decir? Que un pozo semejante, el que cae ahí no sale, normalmente. Entonces, si ellos no lo querían matar, ¿por qué lo tiraron ahí? Muy bien. Este pozo es un pozo que es para recibir agua. Los pozos se hacían en todas partes, se hacían especialmente aquí en Eretz Israel, que llueve 6 meses y 6 meses no llueve, entonces hacían pozos para que acumular agua. O sea que un pozo es como un recipiente para acumular agua, y este pozo sirve para guardar el agua, porque el agua tiene una importancia muy grande. Pero tal vez, si en el pozo no hay agua, entonces el pozo se llena de serpientes y escorpiones. ¿Por qué? Porque no cumple su finalidad el pozo de tener agua. Si hay agua, seguro que no va a haber ni serpientes ni escorpiones. Pero cuando el pozo está vacío, entonces tal vez las serpientes y los escorpiones se esconden ahí para atrapar a sus presas con mayor facilidad. El Gaón de Vilna, él compara esto con el temor y la sabiduría. El pozo se compara con el temor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como un recipiente para absorber la sabiduría de la Torá. Y la Torá se compara con el agua. Por eso, un momento, ¿y por qué el pozo se compara con el temor? El pozo se compara con el temor, que es un recipiente que va a adquirir la sabiduría de la Torá. Con el temor se va a recibir la sabiduría de la Torá, y la Torá se compara con el agua. ¿Qué es lo que sostiene la Torá en la mente de la persona? El temor. Tal vez el temor a Hashem sin Torá no tiene nada. ¿Por qué? Porque esto es como un pozo que está lleno de serpientes y escorpiones. El temor sin Torá. ¿Por qué motivo? Porque si yo no tengo Torá, yo puedo temer. ¿Y de qué me sirve temer? Yo cómo sé qué está bien y qué está mal si yo no tengo Torá. No es una cuestión solamente de ética o de lo que yo piense que es lógico o no es lógico. Si no tengo Torá, no tengo nada. Nuestros sabios nos dicen en el Pirkei Avot, Im en irá en Jochma. Si no hay temor, no hay sabiduría. Si no hay sabiduría, no hay temor. ¿Qué es el huevo o la gallina? ¿Qué es esto? El temor y la Torá están entrelazados uno con otro y no puede existir uno sin el otro. Esto es lo que nos quiere decir. El temor es como el sobre de la sabiduría. Yo puedo guardar la sabiduría en el sobre, así explica el Gaón de Vilna. Tal vez, si la persona no tiene sabiduría, entonces, ¿de qué sirve el temor? Va a tener un sobre vacío.
Un sobre vacío sirve para qué? Para escribir cosas en sí. No sirve para nada. Como borrador. Borrador, no sirve para nada. Y tampoco la persona puede tener temor a Hashem. No, a ver, y tampoco, ¿por qué? Porque una persona puede ser muy temerosa de Hashem, pero, por otra parte, él puede profanar el Shabbat. ¿Por qué? Porque no tiene idea que está permitido y que está prohibido. Claro. Entonces, ¿de qué le sirve ser temeroso a Hashem? De nada. Por otra parte, la importancia del temor es muy grande. ¿Por qué? Porque sin esto no es posible que la persona cumpla la Torá con la sabiduría puesta en el alma de la persona. ¿Por qué? Porque ya dijo Shlomo Amelech que si yo la busco como la plata, si la buscamos como el dinero, ¿qué dice acá? Bejamatmonim, Morir. y está escondida, entonces yo, con el temor, yo voy a poder descubrirla, la sabiduría. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es? Vamos a explicarlo. Lemaise, Yetzirat Tashtit Ira Belibo Shel Adam Kodemet Av Leachnasat HaChokma. Formar una base de temor en el corazón de la persona se adelanta al ingreso de la sabiduría. ¿Por qué? Porque yo tengo la sabiduría, y con la sabiduría, si yo no tengo temor a Hashem, entonces la sabiduría para mí es como un libro de historia, como una matemática, como una física, como una química, es como una información. Una materia más. Pero de ahí a que yo tenga que cumplir, si yo no sé que Hashem está arriba mío, entonces, para esto que estoy leyendo es muy lindo. La Torah es muy linda. Pero, ¿de qué me sirve? Tal vez no alcanza solamente con apurarse y meter la sabiduría dentro de un recipiente vacío. Rabbi Yohanan David Salomon, sé que es el libro acá, explica esto con las palabras de la Gemara en el Tratado de Hagigah. Rabbi Yohanan David Salomon era un alumno de Shlomo Levinstein Shlita, que es el que nos trae todo esto, y que estaba en todas las clases de él. En todas las clases que él daba estaba ahí y escribía. Y escribió muchas cosas. En una época él escribía los folletos que salían todas las semanas, los escribía él, de las charlas del Rab. Hasta que llegó a los 120. Y él dijo que una persona necesita, vamos a suponer, nos trae la Gemara, nos trató de Hagigah, nos habla ahí de una persona que necesita sumergir vamos a decir, un plato, un tenedor, algo necesita sumergir en la mikve. Y la Gemara pregunta, ¿sobre qué estamos hablando? Si estamos hablando a una persona que es ignorante, que él tiene que sumergir todos sus instrumentos porque pueden estar impuros, entonces vemos que no hay motivo para ordenarle hacer esto a una persona ignorante. ¿Por qué? Porque primero él no va a escuchar, y si vamos a decir que no va a escuchar, No va a entender. no va a escuchar, no va a entender. Vamos a suponer que lo sumerge. Si lo sumerge, al otro día está todo impuro otra vez. Porque él no sabe cuidar la pureza. No sabe cuidar la pureza y la impureza. Si vamos a decir que esto está dicho para un sabio, entonces que él cuida las leyes de pureza, entonces no hace falta sumergir tampoco los instrumentos porque ya están puros. ¿Sí? De una forma o de otra, él cuida la pureza y entonces no se van a impurificar. Entonces, contesta la Gemara, se habla acá se está hablando acá de un ignorante que él
él construyó este instrumento. Él lo construyó. Y en la construcción, ¿qué pasó? Aparentemente él escupió sobre el instrumento. Y otra vez pregunta la Gemara, ¿y qué me importa? Dice, todo tiempo que el instrumento no esté terminado, entonces no recibe impureza. Claro, no tiene nombre de instrumento. Y cuando el instrumento está terminado, ahora ya esa saliva seguramente ya se secó. Ya se secó. Y ahora ahora no se impurifica porque ya sale de la mano de él. Contesta la Gemara, es posible que en el momento que él termina de construir ese instrumento, todavía esa saliva está líquida. Ajá. Y entonces el instrumento al terminarlo se impurifica por esa saliva líquida y ahora hace falta purificarlo. De acá, nos dice Rav Salomón, vemos un secreto muy grande que nos trae una visión diferente de cómo nosotros tenemos que educar a nuestros niños. Hay padres que ellos piensan que mientras los niños son pequeños no es tan importante cuidar la santidad y la pureza de ellos. ¿Por qué? Porque de una forma o de otra ellos no entienden No nada. comprenden todavía. No entienden. Por ejemplo, cuando una niña, ella pide ver una película en la computadora, en la casa de la compañera. Entonces, la mamá piensa que seguramente esto no va a perjudicarla en nada. ¿Qué va a ver? Un dibujito de, ¿qué va a ver? A Porky, a Piggy, a Bugs Bunny, a Mickey Mouse. No, pero de repente ve cosas tremendas y quién sabe qué le muestra. Capaz que el hermanito mayor le trajo alguna cosa extraña. Y de todas formas, es chiquita. ¿Qué va a entender? Y entonces, la impureza es como si fuera la mitad de una medida de impureza. Y muchos dicen que la mitad de la medida no impurifica. O sea, si yo tengo un alimento que se impurifica cuando el alimento tiene 30 gramos, si el alimento tiene 15 gramos no recibe impureza. ¿Por qué? Porque es la mitad de la medida. Entonces ¿cuál es el problema? Y todavía esto no se llama un instrumento. La nena es muy chiquita y no recibe impureza. Podría pensar. Pero, la madre no tiene que pensar así. No es la forma de pensar así. Y ella tiene que saber que esto que la niña va a ver, esto puede quedar en el alma de ella grabado. Obvio. Hasta que se convierta en grande. ¿Por qué? Porque hay que ver las cosas que le muestra la vecinita o la amiguita. Hay que ver de dónde trajo esto. Y cuando ella crezca, todavía esto va a estar fresco en la memoria, en la vista de ella. Y esto consigue impurificar, lamentablemente, el instrumento que se forma cuando esta niña crece. Y ahora ya no es tan niña, ya entiende las cosas, pero esto que vio cuando era chica le queda grabado para siempre. Y entonces, ¿cuánto tenemos que cuidar los ojos de nuestros niños, los oídos de nuestros niños para ver qué es lo que cuidan, qué es lo que escuchan, qué es lo que ven? ¿Por qué? Porque yo puedo mostrarle un dibujito de un ratoncito o de una cosita que no tiene nada, pero cuando va a otro lado a ver, puede mirar algo. Entonces capaz que puede ver algo que perjudique bastante y quién sabe cuánto tiempo eso le puede permanecer fresco en la cabeza.